Esta teacher anda olvidada del día de hoy. Bueno, entonces los adverbios de frecuencia eran estos 7 y se les explicó la primera estructura que va antes del verbo principal y la estructura que va después del verbo be. Am, are, and is. Puede ser en pasado, en presente o en pasado. Y tenemos was and were. Y aquí tenemos algunos ejemplos con estos adverbios de frecuencia. El primero es always. Vamos del 100% al 0%. De qué tan a menudo se hacen esas acciones. Diana always plays the piano. Entonces tenemos el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo y el resto de la oración. Diana siempre toca el piano. They always go on a picnic. Ellos siempre van a los picnic o van de picnic. El sujeto they, el adverbio de frecuencia, el verbo go y el resto de la oración. Ahora tenemos usually. Peter usually plays football. El sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo plays y el resto de la oración. He usually eats chocolate. El sujeto, el adverbio y el verbo principal. Entonces, esto nos está mostrando la primera forma, ¿verdad? Cuando el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. En este caso, plays y eats. ¿Ok? Often. ¿Ok? She often goes shopping. Ella a menudo va de compras. Fred often eats hamburger. Fred a menudo come hamburguesa. Entonces es la misma estructura 1. El adverbio de la frecuencia lo tenemos antes del verbo principal. Go and eat. Y ustedes ven, los verbos se modifican. ¿Ok? Por respeto. En este caso, she and Fred es una tercera persona. Entonces, ahí modificamos los verbos adaptándolos para la tercera persona. Y si ven en el ejemplo anterior, en Diana es una tercera persona. Entonces, el verbo principal, la acción que hace Diana, ese verbo nosotros lo adaptamos a Diana. Ahora, en el segundo es un plural. Y en los plurales los verbos no cambian, ¿verdad? No lo adaptamos. Entonces queda en go. Ahora tenemos el siguiente, sometimes, algunas veces. He is sometimes late for work. Estos ejemplos ahora se adaptan a la segunda estructura, que tenemos los verbos de frecuencia después del verbo be o el verbo to be. ¿Ok? En la primera, he is sometimes late for work. Él está algunas veces tarde en el trabajo, para el trabajo. El segundo ejemplo se agrega la primera estructura. Grandma sometimes bakes cookies. La abuela algunas veces hornea galletas. Tenemos Rutterly. John Rutterly goes to the city. The dog Rutterly sleeps at night. John raramente va al cine. El perro raramente duerme en las noches. Entonces, esto solo nos ayuda a indicar qué tan a menudo, qué tan frecuente se realiza una acción. Y tenemos hardly ever, casi nunca. Peter hardly ever travels by train. Peter casi nunca viaja en tren. Diego hardly ever spends money. Diego casi nunca gasta dinero. Entonces, si ustedes ven, depende de la acción que nosotros queramos expresar, podemos utilizar el adverbio de frecuencia antes del verbo principal o el adverbio de frecuencia después del verbo be. Recuerden que el verbo be lo utilizamos para expresar oraciones de ser o estar. ¿Ok? Y tenemos el never. Lucy never smokes. O sea, esta acción es
0%. Lucy nunca fuma. It is never hot in the pool. O en the North Pole. Nunca está caliente en el polo norte o en los polos. ¿Ok? Entonces esta acción indica un 0% que esa acción no se lleva a cabo. No sé si hay alguna pregunta de los adverbios de frecuencia. Cuando es tercera persona, siempre lleva la S al final del resto de la oración. En el verbo, en acción, no es solo la S. A algunos se les agrega ES. Se les hacen cambios. Eso se les explicó en lo de los nouns a ustedes, que no solo a la mayoría se le agrega S, pero algunos, por ejemplo, tenemos el verbo go, se le agrega ES, goes, pero por lo general a la mayoría se le agrega S, ¿ok? ¿Cuándo lo utilizamos con las terceras personas? Ok. ¿Ok? Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que esto de los adverbios de frecuencia es más seguir la estructura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos expresar? ¿Qué acción queremos expresar y qué tan a menudo se hace esa acción? Para eso tenemos que manejar, déjenme se los pongo por acá. Para eso tenemos que manejar o tenemos que conocer bien este listado, que son los adverbios de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, rarely, hardly ever, and never. ¿Ok? Una vez ustedes memorizando esta listita, memorizando qué significa cada uno de esos, pueden aplicar. Es como que ustedes pueden hacerlo. I always work at the platform. Yo siempre trabajo en la plataforma. O yo puedo decir, I sometimes work at the platform. Yo algunas veces trabajo en la plataforma. ¿Ok? Entonces estoy indicando qué tan a menudo yo hago esa acción de trabajar en algún lugar, ir a algún lugar, platicar con alguien, levantarme a tal hora, a una hora específica. Entonces, para eso nos sirven estos adverbios de frecuencia. ¿Están claros o tienen alguna duda? Porque si no hay ninguna duda, pasamos al siguiente, que sería el impersonal statement, que es el tema número 6. Bueno, creo que no hay ninguna duda. ¿Para qué utilizamos los impersonal statements? Vamos a ver, aquí viene la explicación. These are used to talk about time, place, weather, and other conditions in expressions where the verb has no real subjects. Dice que eso los utilizamos, los impersonal statements, los utilizamos para hablar acerca del tiempo, lugar y clima y otras condiciones en algunas expresiones o en algunas oraciones, ¿ok? En donde el verbo be no tiene un sujeto real, ¿ok? Entonces, es como un sujeto imaginario que vamos a poner en las oraciones. ¿Qué oraciones? Cuando se está hablando de tiempo, de algún lugar, del clima, ¿ok? Entonces vienen acá la estructura. ¿Qué estructura vamos a utilizar? O esta estructura nos indica que estamos utilizando un impersonal statement. Tenemos el it, el verbo be, que sería el is, alguna expresión de tiempo o algún adjetivo que nosotros podamos utilizar y el resto de la oración. Entonces,
Para que sea un poco más claro, les agregué algunas oraciones, algunos ejemplos. It's time to start cooking. ¿Ok? Tenemos ahí un sujeto como un sujeto imaginario, ¿ok? O un sujeto que no es real. Es por eso que nosotros iniciamos esa oración con el it. Hay un sujeto ahí, pero hay un sujeto como muy impersonal, ¿ok? It's time to start cooking. Entonces está de forma contractada. It is. Ahora en la segunda oración se está hablando del weather, como del clima, ¿ok? Cuando hablamos del clima, nosotros vamos a utilizar el impersonal statement, o sea, utilizando el it con el verbo be. It is warm and sunny in El Salvador. Está caliente y soleado en El Salvador. Ahora estamos hablando de time, 5 o'clock. Ok, no podemos iniciar esa oración solo diciendo 5 o'clock. Entonces, por eso que necesitamos el impersonal statement utilizando el it con el verbo is. It 5 o'clock. O sea, nos indica que sí tenemos un sujeto ahí, pero no es un sujeto real. ¿Ok? No es un subject real. Entonces, solamente hay que seguir esa estructura para poder indicar que estamos utilizando un impersonal statement. Pero cuando estemos hablando del tiempo, podemos decir hora, del tiempo, de algún lugar o del clima. ¿Ok? También podemos incluir algunos adjetivos. It's pretty and sunny. Está bonito y soleado. ¿Ok? Ahí estamos. O el verbo be tiene un sujeto que no es real, pero lo estamos sustituyendo con ese it. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de ese último tema. Solo de practicar la escritura y adecuarla a las oraciones. Exacto, adecuarlo a las oraciones, ¿verdad? A las oraciones que se piden también, el uso que pide el uso. Entonces, van a ver, en los ejercicios que vienen en la plataforma es mucho más fácil aplicarlo. En los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Entonces, pasamos a la plataforma. Vamos a trabajar con los adverbios de frecuencia, en donde indica qué tan a menudo o qué tan seguido, por decirlo así, hacemos alguna acción o alguien hace alguna acción. Entonces, como es un tema gramatical, déjenme cerrar acá como es un tema gramatical, vienen los 3 pasos básicos. El explorar, en la práctica y el test. Entonces, en el explorar, ahí vienen marcados los adverb frequency. Often, never, always, y always. Okay. I often travel to new and exciting places. Yo a menudo viajo a lugares nuevos y emocionantes. But I never travel by plane. Pero nunca viajo en avión. I always travel by ship. Yo siempre viajo como barcos. And of course, I always go first class. Y pues por supuesto, dice, yo siempre me voy en primera clase. Entonces, si ven, está siguiendo el patrón de la estructura. Sujeto, adverbio de frecuencia. En este caso, sujeto, adverbio de frecuencia y el verbo principal, o sea, la acción que está haciendo. Entonces, si ustedes se van a la explicación, ahí les da más información, ¿verdad? Ahí pueden seguir las reglas que tira. Pero es lo mismo que les expliqué en la presentación de PowerPoint. Ok, en la práctica. En este caso tenemos 10. En la práctica que viene de los imperative statements, vienen 20 tasks. Ese viene más largo. Entonces, vamos a completar esta oración, estas oraciones con
el adverbio de frecuencia y con el verbo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos va a pedir o es la estructura que tenemos que seguir? Entonces tenemos the Bowens. Their children watch TV during the week, only on the weekend. The Bowens es una familia. Estamos hablando en plural. ¿Qué adverbio de frecuencia y qué verbo necesito ahí? Tengo un verbo adaptado a la tercera persona y un verbo en su forma base. Y tengo 3 adverbios de frecuencia. Pero hay que ver qué es lo que no, o sea, hay que ver el resto de la oración porque dice, the Bowens, their children watch TV during the week, only on weekend. ¿Qué adverbio de frecuencia tendría que utilizar ahí? Tengo always, sometimes, and never. Siempre, algunas veces y nunca. Y tengo el verbo let's and let. Never. Never. ¿Y qué verbo me tocaría utilizar? Let's. Let or let. Let's, diría yo. Let's. Ok, si coloco let's, me va a salir mal. Ajá. No, El yo por eso verbo. decía let, pero no sé Let. si pronuncié mal. Let's. Let. Ajá, let. Let lo utilizaríamos con una third person. Ok, pero como estamos hablando de una family, de Bowens, es en plural. Estamos hablando ya de mamá, papá, hijos, ¿verdad? Entonces, por eso es que el verbo no cambia, ¿ok? Entonces, number 2. Recuerden la estructura que estamos utilizando. Mrs. Scusher's business meetings longer than an hour. Las reuniones de negocios de la señora Scusher, están bien raros esos nombres, dice más de una hora. Podemos hacerlo también en negativo. Y eso está en esa parte de acá. En negative, nosotros antes de los adverbios de frecuencia agregamos la negación. ¿Cómo me quedaría si tengo las opciones don't, usually, last, and not? Don't usually last. Don't, usually, Last. Ok. Ok, dice que las reuniones de negocios de la señora Scudder usualmente no duran más de una hora. Number 3. Should we sing happy birthday to Mary now? ¿Deberíamos cantarle feliz cumpleaños a Mary ahora? Dice, no. We, after she blows out the candle, not before. Después de que ella sople o apague las velitas, no antes. She blows out. Blows out es esa acción que nosotros hacemos cuando apagamos las velitas en el pastel. Blows out, ¿ok? Blows out the candle. Sería no. We always sing after the blowouts the candles. Okay, we always sing, muy bien, after she blows out the candles, not before. Siempre le cantamos después de que ella apague las velas, no antes. Es como una tradition, ¿verdad? Una tradición que ella tiene. Tenemos 4 opciones. Ever, usually, goes, is. Gary, in bed by 9 o'clock. Esa es la primera estructura que les mostré. Y la estructura que tienen en los ejemplos al lado izquierdo. Que necesitamos el adverbio de frecuencia y necesitamos el verbo. Y estamos hablando de Gary. Y Gary es una third person.
Is usually. Is usually. Daddy is usually, very good. Daddy is usually in bed by 9 o'clock. Daddy siempre estás usualmente en la cama, perdón, a las 9, por ahí a las 9 de la noche. Ever do you are. So we have a questions. Y cuando tenemos questions, nosotros recordamos que podemos utilizar do or does, ¿verdad? Para las preguntas. Y le hacen Mark, watch the TV show Police Beat. Sería, Mark, do you ever watch the TV show? Ok, este aquí nos apareció uno nuevo. Este ever es alguna vez. Ok. Digamos, alguna vez. Entonces sería do. Bueno, vamos a tener cuidado con ese micrófono, por favor. Mark, do you ever watch the TV show Police Beat? Y dice, no, we don't have a TV. No tenemos televisión. ¿Ok? Entonces, ven que podemos utilizar también estos adverbios de frecuencia en preguntas. En questions. Solamente que el adverbio tiene que ir antes del verbo principal siempre. Entonces, el verbo principal sería watch. ¿Ok? Number 6. Would you like a cigarette? ¿Te gustaría un cigarro? No, thank you. ¿Yo qué? Never smoke. Never smoke. Ok. Ahí estamos utilizando el adverbio de frecuencia antes del verbo, que sería smoke. Number 7. Thieves houses during the day when no one is at home. Ladrones, casas durante el día when no one is at home, cuando nadie está en casa. Never enter. Never enter. Ok. Never enter, nunca entran. Porque when no one, cuando nadie está en casa. Por eso hay que prestar atención a toda. Si era enter. Often. A menudo. Ok. A menudo entran a las casas durante el día cuando nadie está en casa. Number 8. Tom loves detective movies. Las películas de detectives. Entonces estamos hablando de una tercera persona. Ese verbo tiene que ir adaptado a la tercera persona. Entonces queda he, one that is showing. Always. Mrs. Always misses. Ok, vamos a escuchar la primera parte. Tom loves detective movies. A Tom le encanta. Él siempre se pierde la que están pasando en la televisión. He always misses. Rarely. Se me traba la lengua. Ok, rarely. He rarely misses. He rarely misses one that is on TV show. Okay. Por eso hay que prestar atención a toda la oración que tenemos para ver qué opciones la podemos adaptar. Ok, number 9. During the winter, durante el invierno, it dark outside by the time I leave work to go home. Dice oscuro afuera a la hora que yo dejo el trabajo para ir a casa.
y le dicen luckily. Qué suertudo o suertudo. I don't mind driving in the dark. No me importa manejar en la noche. Entonces tenemos que buscar un verbo y tenemos que buscar el adverbio de frecuencia. It is. It is. No, Ahora, no, sería Es- usually, tal vez usually y sería después. It's dark, Ajá, iría. sí. It's dark It outside, ajá. usually is. it usually is dark. Are you sure? ¿Le damos chequear? No. Ujú. Entonces, estamos hablando que durante el verano la luz está, pero estar. Is Sí, never, sí. nos dijeron por ahí. Is never. Is never. Vamos Usually. Seguimos a con el usually, usually, vamos, no. vamos a interpretar, es que tenemos, por eso les digo que tenemos que interpretar el resto de la oración, por eso se las leo en español, lo que resta después No, de los usually espacios. means- Oh, sorry. Usually. Usually. Es que es- Dice, durante el invierno, it is usually dark outside. Es como usualmente oscuro afuera durante el invierno. Porque es como que acortan lo del tiempo, lo de la hora, ¿verdad? It's usually dark outside. Es usualmente oscuro afuera para la hora que yo dejo el trabajo a irme a la casa. Y dice, ay, qué suertudo, no me importa manejar en oscuro. ¿Ok? Number 10. Gary says that the day he met his girlfriend, el día que conoció a su novia. Gary dijo que el día que conoció a su novia. Entonces, necesitamos un subject, necesitamos, en este caso van a necesitar un verbo auxiliar, el adverbio de frecuencia y el verbo. Ahí les di la respuesta. He will never forget, creo. Esa es la que He digo. will never forget. Muy bien. He will Cabal. never forget the day he met his girlfriend. Él nunca va a olvidar el día que conoció a su novia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sintieron esta práctica? ¿Cómo sintieron estos ejercicios? Es que de saber diferenciar los adverbios de frecuencia cuesta diferenciarlos. No, ¿Verdad que es de sí? ponerle atención a la oración. Exacto, es de ponerle atención a la oración. Eso es, Sí, es de, cuando ustedes estén trabajando, es de ponerle atención a la oración que van a llenar. Primero ustedes lean la oración, interprétenla y luego vamos a leer qué opciones tenemos en la parte de abajo. Ah, ¿Ok? Así se les va a ir haciendo más fácil. ¿Ok? Y también para eso, digamos, si ustedes no practican los adverbios de frecuencia y no se los van memorizando, ahí se les va a hacer difícil también a la hora de elegir el correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al test. En el test, ya no podemos ir chequeando, ¿verdad? Y en el test, solo voy a elegir las respuestas que ustedes me digan. Hoy ya no les voy a decir nada. Hoy ya no les voy a decir, ¿están seguros? Porque cuando les digo están seguros, ahí los pongo a dudar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no los pongo a dudar cuando les digo están seguros? Sí. Ok. sí, Hoy no les voy a decir. Hoy quiero que ustedes lo elijan. La primera respuesta, o bueno, voy a escuchar ahí dos respuestas. Pero necesito que me colaboren. Hasta el momento solo me está colaborando Cindy y Néstor.
¿Qué pasa con los demás? Necesito que me colaboren los demás también. Ok. Sí, se lo voy a decir en español y en inglés las oraciones para que ustedes las interpreten bien. I hate to fly. Yo odio volar. Is the weather going to be bad today? ¿El clima va a estar mal el día de hoy? Don't worry, sir. No se preocupe, señor. We rough weather, at this time of the year. Tenemos have, usually, rarely, and always. ¿Qué significa esa palabra? We always have raw. Sorry, alguien dijo ahí algo que se escuchó como cortado. No, yo te preguntaba qué significaba esa palabra. Como un clima, pues, como tosco, como un clima como les digo, como un clima no tan agresivo, pero que sí va a estar el avión como un poquito, como con, como con turbulencia, como un clima pesado, ¿ok? Un clima enojado. ¿Ok? Entonces sería, we usually have. Ajá, eso iba a decir yo. We usually have. We usually. Ok. Es su respuesta. Yo les dije qué significaba la pregunta. I hate to fly. Yo odio volar. Is the weather going to be bad today? ¿El clima va a estar mal el día de hoy? Don't worry. No, usually. Ahí alguien iba a decir algo. No sería we have it. Lo dejamos así con we usually have. Es que creo que no es tan muy correcto, sería usually, porque el have es el que tenemos, pues, pero el adverbio es el... Porque le dicen, no se preocupe, señor. Ok. Ok, ahí van dos ya de Bradley. ¿Lo dejamos así? Sí. Ok. Rarely have it. Ok. Yo estoy respetando su respuesta. Solo le volví a decir la pregunta que tenía el señor arriba. When Ralph was living in Germany, cuando Ralph estaba viviendo en Germany, he by bus instead of train. En bus en lugar de tren. Sometimes travel. Ok. Estas son sus respuestas al 100%. Maureen's father, el papá de Maureen's, that she plays music too loudly. Que ella pone la música demasiado fuerte. He hates it. Él la odia. Pero la música, ¿verdad? No a Maureen. Usually says. Pero solo tenemos always. Perdón, always. Ok. Perdón, always. Always. Says. Me dijeron por ahí. Ok. Y yo dije, ¿de dónde sacaron usually? Ok, so, aquí tenemos una question. Recuerden que los questions nosotros utilizamos do or does también. Cuando no hacemos una WH question. Entonces, tenemos el resto. Dice, work for people they know are guilty. Trabajan para las personas que ellos saben que son culpables. Do lawyers have to work? Do the lawyers have ever to? Do lawyers have
Ever to. Bueno, ahí le fui entendiendo porque todos me hablaron ahí como 2 o 3 personas al mismo tiempo, pero le fui entendiendo. Do lawyers have ever to work for? No podría ser. Do lawyers ever have to work for people? Okay, nos dice Pero- never have to work for people they know they are guilty. Ok, porque tenemos sujeto, a ver, para la pregunta, tenemos el auxiliary do, tenemos el sujeto que sería lawyers, luego tenemos el adverbio de frecuencia, luego el verbo y luego el resto, ¿verdad? ¿Está correcto? El complemento de la oración. En este caso, Sí, diría está de bien. la... Ok, muy bien. Es que quiero que también que se pongan a analizar las respuestas que ustedes me han dicho. Ok, number 5. Esas solo 2 vamos a tener que elegir. Sue and Jane. Sue y Jane. The escalator. Como la escalera. They never use the stairs. Es la escalera pero eléctrica, ¿verdad? Ellas nunca utilizan como las gradas. Always use. Use. Always use. Ok. Ahora, vamos a darle submit para ver sus respuestas, porque esas respuestas fueron siempre... I think you are mad with us. No, You para didn't help nada. us. Yes. I'm not mad. I'm just helping you to improve. Solo les estoy ayudando a que you ustedes are mejoren. Ok, you got 90%. No estoy enojada. Solo los estoy forzando un poquito, ¿verdad? A la hora de procesar la respuesta. Ok, vamos a ver. ¿En cuál fue? Number 2. Number 2. Number 2. Sí, en la 2. ¿Cuál es la 2? Traveler es ahí. No. ¿Por qué? No. Quiero ver. No. Revisen la estructura de la oración. Sí, porque estábamos hablando en pasado, ¿verdad? Cuando Yeah. él vivía, en Alemania. Yeah. He sometimes traveled. Es cierto. Traveler. Ven que tienen que Sí. estar pendientes de la estructura. Ver el tiempo. Yes, you're mad with us. No, I'm not mad with you guys. Ok. Ahora, ¿cómo sintieron este tema? How was the exercise? So. So you have to be focused, ¿ok? Solo tienen que enfocarse. Ok. Al inicio sí les va a costar un poco, pero ya después ustedes van viendo cuando los verbos están en pasado. En ese caso el verbo be estaba en pasado de la primera oración que encontrábamos. Entonces eso indica que toda esa oración o toda esa idea estaba en pasado. Entonces, ahora, adverbios de frecuencia, ahí lo van manejando, ¿verdad? Un 90%, solo fue el error ahí del verbo, pero lo demás estuvo bien. Ahora vamos a ver con el impersonal statement. Yo les dije que este impersonal statement, ya van a ver cuántos tasks traen. Ok, si ustedes ven, están hablando acerca de expressions, time expressions, acerca de weather y acerca de, tenemos algunos adjectives. It's wonderful here. Tenemos el primer ejemplo. Estamos hablando de un lugar. Ok, entonces ahí tenemos ese sujeto como, ese subject, como de manera imaginaria. Ok, it's wonderful here. It's only 10 o'clock. Solamente las 10 en punto. It's already hot. Ya está caliente. It's time to go to the beach. Es tiempo de ir a la playa. Entonces, en la explicación del impersonal statements, les da la misma información que yo les pasé en la presentación de PowerPoint.
Ok. Entonces, el uso para hablar de tiempo, lugar, clima y algunas otras condiciones en expresiones en donde el verbo be no va a tener un sujeto real. Sabemos que estamos hablando de algo, pero ese sujeto no es real en esa oración. Entonces, ahí está la forma, el it, el verbo be, que puede ser en presente o en pasado, algún tiempo de expresión o algún adjetivo y el resto de la oración. Entonces, vamos a ver en la práctica. Esta es más larga, si ustedes ven, trae 20 tasks. ¿Ok? 20 tasks. Son de los últimos temas gramaticales que trae la unidad número 8. Entonces, tenemos, why did you turn the TV up so loud? ¿Por qué encendiste la televisión o la encendió con un volumen muy fuerte? Because there was a lot of noise from the street. Porque había mucho ruido de la calle, que venía de la calle. And to hear. It was impossible. Okay. Possible. It was impossible to hear. Y fue imposible de escuchar. Okay. Tenemos, y era imposible escuchar. Number 2. What's the date today? ¿Cuál es la fecha de hoy? I think 5th of October. It's the. Okay. It's the 5th of October. Number 3. Few people in the early of 19th knew how to drive. Algunas personas a los inicios de 1900 sabían cómo conducir. Y ahora tenemos un punto. Unusual. ¿Se dice? It was unusual. Unusual. Sorry. Ajá. ¿Cómo se dice? Unusual. 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 It was unusual to own a car. Era como inusual tener un carro. Okay. Number 4. How far is it from here to the capital of the country? ¿Qué tan lejos está desde acá hasta la capital del país? It's about 100, no sé cómo. 200 kilómetros. Cuando hablemos de 100 es 100 y solo vamos a ir cambiando. Si son 500 serían 500. Okay. Sí. Hasta 900. Ya si decimos 1000 hablamos por thousands. 1000. 1000, 2000, 3000. Okay. Okay. It's about 200 kilometers. What's the weather going to be like? ¿Cómo va a estar el clima? It's going to rain. It's going to rain. Okay. Number 6. Be necessary. Your passport in order to cash travel checks at the bank. It will be necessary to show your passport. Ok. Va a ser necesario mostrar tu pasaporte para cambiar los cheques en el banco. Ok. Los cheques de esos de los viajeros, de las personas que viajan. Number 7. When will we get to the nearest village? When will we get to the nearest village?
Dice, ¿cuándo llegaremos a la village más cerca? Okay, o como al pueblo más cerca. I think it will take about 2 hours. I think it will take about 2 hours. Okay, good. Number 8. Thanks again for dinner. Gracias otra vez por la cena. It was great. It was great to see you. To see you. Number 9. Matter what time call. Importa a qué horas llames. I will answer the phone. Voy a contestar el teléfono. It doesn't matter. It doesn't matter what time call. Dice, no importa qué horas llamen, siempre voy a contestar. Number 10. Stephen got a low score on the test. Un puntaje bajo obtuvo Stephen en el examen. ¿Cómo completo esta segunda oración? It was a mistake. No, it was a mistake not to study. Espérame. It was Mistake to know, creo yo. No, yo creo que it was a mistake not to study. Not to study. Tenemos negación y luego un infinitive, right? To study. Not to. How far, qué tan lejos, from New York to Los Ángeles? Is it? La primera. Is it? Okay. Y la segunda sería. It's. No. It's about. Okay. Good. Number 12. Darling. Wonderful to hear your voice. Escuchar tu voz. I was worried. Where are you? This. Darling, it's wonderful to hear your voice. Okay, es maravilloso escuchar tu voz. Dice, estaba preocupado. ¿Dónde estabas? It's. 13. Is today Tuesday or Wednesday? It is Wednesday. It's Wednesday. It's Wednesday. And actually, it's Wednesday. Okay, number 14. Jerry wants to take me to the Picasso exhibit, but él piensa, to get tickets. It will be difficult. Difficult. Será difícil conseguir los tickets. 15. Our neighbor in the next apartment have a big fight all the time. Nuestros vecinos en el apartamento de a la par tienen peleas grandes todo el tiempo. It's terrible to have to listen to them. Okay, it's terrible to have to listen to them. Okay, es terrible tener que escucharlos. 16. What do you want to do today? ¿Qué quieres hacer el día de hoy? Let's go to the beach. Vamos a la playa. They say, ellos dicen, it's going to be hot. It's going to be hot. Va a estar el ambiente caliente. Don't you think, it's a question, don't you think that Marcy is going to Australia? ¿No piensas que Marcy irá a Australia? It's interesting. Don't you think it is interesting?
It's interesting. Hay que seguir la estructura, ¿verdad? It is. Ajá. Y es la única que tenemos siguiendo la estructura. Sí. It's interesting that Marcy is going to Australia. ¿No piensas que es interesante que Marcy irá a Australia? 18. Ana, where were you? ¿Dónde estuviste? After 1 o'clock, dice. Iris en la primera. This one. Iris en la primera. Yes. ¿Contractado o de forma larga? Ah, no, contractado. Ok. It's after 1 o'clock. ¿Y en la segunda? Is a question. Is it? Is a question. Is it that late? It. I'm sorry, Dad. Dice, ¿es tan tarde? Lo siento, papá. Ok. 19. How was the drive into the city? ¿Cómo estuvo a la hora de manejar o la manejada en la ciudad? Dice. All right. Todo bien. Pero, because there was so much traffic. Porque había mucho tráfico. Picked up. It's longer than usual. Took longer Which than one? usual. Ajá, it took longer. It took longer than usual. Good. Tomó más de lo usual. 20. We took Bill's capstone when we went camping. Que dice que tomamos la estufa de acampar de Bill cuando fueron a acampar. Very useful to have it. Muy. It was. It was or it? No, it was. Okay. It was. It was useful to have it. ¿Fue muy? Muy. ¿Qué será useful? ¿A qué le suena esa palabra useful to have it? Raro, inusual. No, espérate. Sí, necesario. Útil o necesario. Útil o necesario. Useful lo tratamos más como útil. Ok, ahora vamos al test. En el test vienen 10. Acá no les voy a ayudar tampoco. Las respuestas que me digan, esa voy a poner. Así como en el test anterior. Es que quiero escucharlos también a todos ahí. Ok. Así que vamos. You're mad. No, I'm not mad. I'm just helping you. Les estoy ayudando. Ok. Ok. I'm playing. Tenemos una serie ahí de opciones. Tenemos maybe, it won't, isn't, we might, there won't, might, won't, it might. Ok. Ok. Tenemos algunos modal verbs acá. Tenemos los modal verbs. Bueno, tenemos el modal verb might. Ok. Esos modal verbs a ustedes ya se les han explicado antes también. Entonces dice, be possible to climb to the top of the mountain. Posible escalar hasta la punta o hasta donde llega el final de la montaña. But be easy. It might be possible to climb to the top of the mountain, but it won't be easy. It won't be easy. But it won't be easy. Okay.
Number 2. The food at the restaurant was delicious. La comida en el restaurante estuvo deliciosa. Was delicious. Was a great idea. What's a No sé cómo. great idea to have dinner there? Okay, it was a great idea to have a dinner there. Number 3. When Janice first arrived in Singapore, cuando Janice aterrizó en Singapur, for It her wasn't to easy. okay, it wasn't easy. It wasn't No. easy. To her to find way around. Okay, encontrar como una manera de regresar. I hope, yo espero, very far to my hotel. Muy lejos de mi hotel. I only have $5. Solo tengo $5. It's not. It's not Not. very far to my house. Maybe we're talking about a place, right? Porque dice, espero que no sea tan largo o tan lejos de mi hotel. Solo tengo $5. That's why we are using an impersonal statement. Okay, number 5. As cold as usual last winter. Está frío como el último invierno. Pero a lot more rain. Más lluvia. It wasn't. It wasn't as cold as usual last winter, but It. it a lot more rain. Okay. Ernest team is going to play in football championship. El equipo de Ernest va a jugar en el campeonato de fútbol. I know, yo sé. It's so exciting. It's It's so so exciting. exciting. Ay, no la marqué. Esperen, no se me marcó. It's so exciting. Okay. Number 7. Can we walk to the art gallery from here? ¿Podemos caminar a la galería de arte desde aquí? Sure. Seguro. It's only It's a few blocks. Okay, it's only a few blocks. 8. Mary and her boyfriend at the birthday party. Mary y su novio en la fiesta de cumpleaños. It was surprising not to see. It was surprising not to see. It was surprising not to see. Sí. Number 9. Healthy to smoke so much. Saludable fumar mucho. You know? It's ¿Sabes? not. Not. Okay. And number 10. Why are you late, John? ¿Por qué estás tarde, John? Because to find my books. Encontrar mis libros. My little sister hid them. Mi hermana pequeña los escondió. It took me forever to find my book. It took me. Me tomó todo el tiempo. Me tomó como... ¿Cómo le podemos dar esa traducción? It took me forever. Como me tomó Mucho tiempo. No sé, mucho tal vez. tiempo. Yes, me tomó como mucho tiempo. O el tiempo que necesitaba para venir acá. So we got 95. Yeah. What happened there? ¿Qué pasó ahí? Number 5. No. In number 5, it's a lot more rain. Entonces era. It wasn't as cold as usual last winter.
No estuvo tan helado como usualmente el invierno pasado. But a lot more rain. ¿Cómo digo? There was. No, there was. No. There was. Pero hubo Ah, más lluvia. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, hay que evaluar las opciones que tenemos abajo y hay que irle dando sentido a la oración. Hay que leer primero la oración y qué tipo de información nos está pidiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sintieron estos ejercicios? Easy, not easy, so. so. So, Ok, miren, ustedes me han participado varios en el resto de las otras clases, ¿verdad? Ahora solo me estuvo participando Cindy y Néstor. Pero en las otras clases tuve oportunidad de escuchar a otros y se iban manejando bien los temas de la plataforma, ¿verdad? Solamente pido que practiquen y es lo que les resta, que practiquen. El inglés de eso se trata, ¿saben? Es más práctica. Ustedes van adquiriendo conocimiento, van adquiriendo temas, digamos, y es más de práctica. Practicar eso que ustedes ya saben, practicar hasta perfeccionar. ¿Ok? Entonces, any question? ¿Alguna pregunta? No, for me. Ok, por ahí no les entiendo. Ok, entonces, solo para dar un sum up al final, voy a enviar el listado en blanco, bueno, el listado de las personas que ya me entregaron las fichas. Los que están en verde van a tener que enviarme solo la carta de compromiso. Los que están en blanco, necesito que me envíen todo el documento, o sea, la ficha y la carta ahí junta va a ir en un solo documento a la plataforma, ¿ok? Antes del día sábado, por favor. Ahí mismo donde se envió la ficha. Sí. Sí, ahí mismo donde se envió la ficha. ¿Color de Recuerden, bolígrafo no importa? azul o negro. Ok. Para la ficha y para la carta puede ser azul o negro. ¿Qué les iba a decir? Recuerden que al documento que me van a enviar, al documento que ustedes van a enviar, les tienen que poner su nombre o un nombre y un apellido. ¿Ok? No tiene que ir todo completo. Con un nombre y un apellido base para que yo logre identificar de qué grupo son y qué documento estoy descargando. ¿Ok? Entonces, solamente finalicemos clase, yo envío ese screenshot del listado de los que aún no me han enviado nada para que lo hagan. Espero hasta el sábado recibir esa información y voy a enviar el documento, o sea, la ficha en blanco y la carta de compromiso ahí junta. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, al menos yo no. Ok, Cindy no tiene ninguna pregunta, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Clear, miss. Ok, thank you. Bueno, igual, si les surge alguna pregunta ahí, pueden escribirme de manera privada, ¿verdad? Y recordarles, último tutoría es el día de hoy, pero el curso no se termina el día de hoy, así que necesito que trabajen en lo que les falta de la plataforma, ¿verdad? Es muy importante que ustedes terminen esas unidades que les hacen falta. Entonces voy a estar pendiente. Ya no nos vamos a conectar ya por Microsoft Teams, sino que ahora voy a estarles dando un seguimiento ya personal, digamos un seguimiento por WhatsApp. Así que si les escribo hay algunos que avancen, espero no se molesten, ¿verdad? Que lo hago es porque el tiempo se nos está acabando. Y ahí cuando yo vea que no hay avance, ahí les voy a escribir y ahí les voy a ir asignando exámenes, ahí van a ir recibiendo los exámenes. ¿Estamos? Estamos, miss. Ok, good.
Gracias Ok, Miss. gracias por estar presente a estas tutorías, la verdad les agradezco. Tengo mucha confianza con este grupo, ¿verdad? Porque algunos los he tenido en otros grupos anteriores, algunos son nuevos, pero de verdad que han trabajado muy bien, se los agradezco también. Eso habla muy bien de ustedes, la forma responsable que han tomado la plataforma. Y pues quién sabe, podremos verlos también, podemos estar trabajando en el intermedio, no se sabe. O tal vez será otra Ojalá teacher. que sí. No sé cómo harás, pero tendrás que pedir tú eso. Aún no Para que sabemos. vuelvas a estar con nosotros. No, yo no sé. Aún no se sabe. Ahí es coordinación académica quien nos indica con qué grupo trabajar. Así que solamente, ¿verdad? Desearles suerte para el siguiente nivel, pero recuerden que aún me deben unidades, no se me vayan a ir sin terminar esas unidades. Entonces, pero cuando cursen el nuevo nivel, mucha suerte. Recuerden que ya va a ser un intermedio 1. Van a haber temas muchos más extensos o de mayor complejidad. Así que échenle ganas. Ustedes llevan un buen progreso ahí. Gracias, Miss. Gracias. Thank you, Miss. Gracias. You're welcome. Gracias. Ok. Entonces, tengan feliz noche. Es todo de mi parte por el día de hoy. Y pues ahí le vamos a estar dando seguimiento y me voy a comunicar con ustedes. Ok, Miss, feliz noche. Ok. Bye Feliz bye. noche a todos. Sí, Miss. Bye. Have a good night. Bye. You too. Good Bye. night.